Hola, ¿cómo están? Bueno, este video que les debía, debo un poco de videos, pero bueno, vamos a calcular hoy, vamos a hablar hoy de, en este episodio, de las elasticidades, ¿sí? De las demandas hicksianas. ¿Listo? Elasticidades, demandas hicksianas. Listo, entonces vamos a tratar de que no sea muy largo, porque a la gente según eso no le gustan los videos largos. Bueno, vamos a tratar. El problema, las demandas hicksianas salen de este problema, el problema de minimización de gasto del individuo, ¿sí? Sujeto a un nivel de utilidad constante. En este caso vamos a trabajar con una Cobb-Douglas aún más genérica. ¿Por qué más genérica? Porque le estoy poniendo al coeficiente de la función, estoy poniendo k chica. ¿Listo? Recuerden que esto es una solución. En la Cobb-Douglas la solución es de tangencia. Entonces vamos a igualar la TMS con la relación de precios. Recuerden que la TMS yo creo que ya se la saben de memoria, la de una Cobb-Douglas. No es bueno que se la sepan de memoria, pero pues aquí por cuestiones de tiempo, recuerden que la TMS de la Cobb-Douglas es menos alfa x2 sobre beta x1. Igualamos eso a la relación de precios, ¿sí? Despejamos a x2 en función de x1 y lo que hacemos es introducir esa dependencia de x2 en términos de x1 en la función de utilidad. Es decir, acá, esta es mi restricción. Entonces, deberían llegar a algo de este tipo. Es más general que en los otros casos porque, repito, le puse cachica. Entonces deben llegar a algo como esto. La demanda hicksiana de x1, este problema, es igual a u barra sobre cachica, todo a la 1 sobre alfa más beta, y que multiplica a alfa P2 sobre beta P1 a la beta sobre alfa más beta. De igual manera, x2 de Higgs va a ser igual a u barra sobre k chica o kappa, la letra del alfabeto griego. Esto es beta P1 sobre alfa P2 a la alfa sobre alfa más beta. A eso deberían llegar. Ahora, ¿a qué será igual la elasticidad precio? En este caso para x1 va a ser igual a la derivada parcial de x1 de Higgs, ¿sí? Que depende de los precios, ya saben, eso se lo saben de memoria, que depende de los precios y de la utilidad, esa derivada parcial con respecto a P1, eso multiplicado por P1 sobre x1 de Higgs, que está en función de los precios y la utilidad. Mientras que la cruzada, la elasticidad cruzada, es decir, cómo cambia x1 de Higgs cuando cambia P2, el precio de un bien relacionado con x1. Podrían ser complementarios, podrían ser, en este caso pues sabemos que es una Cobb-Douglas, pero esas relaciones podrían ser de complementariedad, de sustituibilidad, o inclusive los bienes no tener relación entre sí. Esto será igual a la derivada parcial de x1 de Higgs con respecto a P2, esto multiplicado por P2 sobre x1 de Higgs, del vector de precios y de la utilidad. Entonces aquí digamos que la parte, digamos, más maluquita es la parte algebraica o del cálculo. Voy a tratar de hacerlo acá, ojalá no me quede pues muy chambón la explicación. Entonces miren, vamos a calcular en primer lugar la derivada, ¿sí? Voy a calcularla por aquí a un ladito. La derivada parcial de x1 de Higgs respecto a P1, que es lo primero que nos pide la fórmula de elasticidad. Entonces, voy a dejar quieto todo lo que no sea, que no dependa de P1. Esto, sobre alfa más beta. Miren cómo voy a escribir esto de aquí. Ya van a ver que es mucho más simple. ¿Sí?
separo, separo estas dos, esta fracción que está aquí, esta fracción que ven aquí, la separo, numerador con el exponente y denominador con el exponente. Y el exponente lo expreso, el denominador, perdón, lo expreso con exponente negativo, para que quede muchísimo más fácil. Es decir, es reescribir esto así. Miren. Eso es lo que les estoy diciendo ahí en ese carretazo. Es escribirlo así porque resulta mucho más fácil la derivada. ¿Listo? Entonces ya teniendo eso ahí, lo único que tengo que derivar es el último paréntesis, ¿sí? Donde está beta P1 a la menos A. Entonces miren lo que hago. Bajo el exponente, menos a beta sobre alfa más beta, de eso mismo, es decir, de beta P1, ¿sí? A la menos, si le resto a menos beta sobre alfa más beta, me va a quedar menos alfa, pues menos alfa más 2 beta sobre alfa más beta. Y eso multiplicado por la derivada interna. La derivada interna de eso es beta. Reescribiendo esa derivada, tenemos lo siguiente. Alfa P1, la derivada parcial, perdón, con respecto a P1. Entonces voy a traer S menos hacia adelante. Voy a traer ese menos para acá. Y voy a escribir esto así. Miren, me permiten escribir esto así. Aquí con exponente positivo, ¿cierto? Lo bajé. Y por aquí a un ladito, esta señora. Beta por beta, me da beta cuadrado sobre alfa más beta. El menos lo tiré hacia adelante. Y ahora vamos a reemplazar en la fórmula de la elasticidad. Es decir, la elasticidad precio de la demanda compensada es igual a toda esta cosa de aquí. ¿Sí? Vamos a alfa P2 beta sobre alfa más beta, beta P1, alfa más 2 beta sobre alfa más beta, por, voy a separar esto de una vez, beta cuadrado sobre alfa más beta. ¿Listo? Esa es la derivada. Y eso tiene que ir multiplicado por P1 sobre X1 de Higgs. También le voy a pegar una despelucadita a esto. Y ya van a ver por qué. Resulta mucho más fácil cancelar todas esas cosas ahí si la escribimos así. Alfa P2 beta sobre alfa más beta, beta P1 sobre beta sobre alfa más beta. Entonces aquí llego y hago producto de extremos, producto de medios. Este P1 va con el denominador, este 1 va con el numerador. Entonces voy a reescribir otra vez esto por aquí. Esto es X1. Ah, esto va a ser igual simplemente a menos, ¿sí? U barra sobre capa o cachica, alfa más beta. Me está doliendo la mano escribir esto tan largo, pero bueno. Yo sé que muchos de ustedes me han dicho que tenga las fórmulas ya listas y que las gráficas y que lo tenga ahí para que eso no me quite tanto tiempo, pero la verdad no soy capaz como de explicar eso ya ahí escrito. Me da como pena. Entonces me disculpan ahí si me demoro más o algo, pero no soy capaz de tener eso ya listo y explicar. Una vez lo hice en un video y me llovieron críticas, entonces por eso lo hago así. Entonces tengo arriba, de ese producto quedó P1 que multiplica a capa
beta por beta P1 a la beta sobre alfa más beta. Y en el denominador queda U barra a la 1 sobre alfa más beta que multiplica a alfa P2 a la beta sobre alfa más beta. Entonces empieza la feria de cancelaciones. Ojo pues. Alfa P2, ¿sí? Este de aquí con este de aquí. Este kappa, que no lo despeluqué, pero está elevado a la 1 sobre alfa más beta. Este U barra, que tampoco lo despeluqué, pero también está elevado a la 1, se va con este de aquí. Tan, tan, tan. Entonces tengo, vamos a ver qué nos va quedando. Miren ese beta P1, miren ese beta P1, vamos a ir señalando aquí con los resaltados. Miren este beta P1 con este beta P1 de aquí, pero están elevados. Es mayor el exponente de abajo, entonces voy a restar los exponentes, ¿sí? Voy a restar los exponentes. ¿Qué me queda? Me queda lo siguiente. Voy a escribir eso aquí nuevamente. Pues tengo aquí menos, aquí tengo un beta cuadrado, aquí tengo un alfa más beta, por, aquí está quedando un P1, ¿cierto? Y al restar, como eso es la misma base y se están dividiendo, al restar los exponentes, miren, voy a hacerlo aquí. El mayor es el de abajo, el exponente de abajo, entonces alfa más 2 beta, alfa más beta. Este señor se restan los exponentes y el exponente de este señor es beta sobre alfa más beta. El mismo denominador, resto normalito arriba, es a más 2 beta menos beta, a más beta, y alfa más beta sobre alfa más beta casi siempre es 1. Entonces lo que me va a quedar, en el denominador, que recuerden que el exponente del denominador era mayor, me va a quedar un beta pelado, ¿sí? A la 1. Procedemos, taque, taque, un beta de aquí, este beta de aquí. Por lo tanto, la elasticidad precio compensada, la elasticidad de la demanda compensada, es igual a menos alfa, o menos beta, perdón, sobre alfa más beta. Es decir, que en eso se espera que cambie la demanda compensada hicksiana de X1 cuando cambia su precio, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, bueno, ya cancelamos. Ahora, en el caso de la elasticidad cruzada, ¿sí? En el caso de la elasticidad cruzada que habíamos dicho que era igual a esto. X1 de Higgs, ya sabemos que depende de los precios y de la utilidad, pero con respecto a P2, y esto por P2 sobre X1 de Higgs. ¿Sí? Entonces la derivada vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Con respecto a X1, pero la derivada, pues obviamente ya va a ser con respecto al precio 2, ¿sí? Entonces el resultado va a ser muy similar, ¿sí? No voy a hacer otra vez toda esa derivada. Repito, ahora tienen que, miren, recuerden esto. O sea, reescribir la función de demanda hicksiana. No hay necesidad con respecto a la U, pues, pero si la reescribimos de esta manera, ya les voy a decir. Ya lo teníamos en la página anterior. Si la reescribimos así, es mucho más fácil mirar lo que sucede.
En este caso, ¿qué pasa? Voy a derivar con respecto a alfa P2. Entonces voy a dejar quieto lo otro. Estoy derivando con respecto a P2. Entonces, mire, voy a hacerlo aquí. No debería, pero bueno, vamos eso aquí. Y la derivada es con respecto a P2. Entonces, dejo quieto U barra, capa, chica. Aquí está. Piensen que tengo un unito acá, ¿cierto? Para dejar quietecito a beta P1. Dejémoslo quieto que él está bien tranquilo. Y lo que voy a derivar está aquí. O con respecto a lo que voy a derivar está aquí. Está en el numerador. Entonces es más sencillo. Bajo el exponente. Esto es beta sobre alfa más beta. De eso mismo. Le resto 1. Al restarle 1. ¿Qué me queda? Me queda la menos alfa sobre alfa más beta por la derivada interna con respecto a P2, que es alfa. ¿Sí? Hacemos lo mismo, ¿sí? Hacemos lo mismo que hicimos en la derivada pasada, multiplicamos por P2 sobre X1 y deberíamos llegar, o deberían llegar, a que la elasticidad cruzada compensada es igual a esto. Ese sería el resultado al que debería llegar. Pues yo creo que me extendí demasiado en el video. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y cualquier cosa me estoy leyendo ahí los comentarios. Gracias por seguir el canal.